con todo esto que nos pasa cuando aplicamos un par de herramientas, con todo esto que nos pasa en las radios cuando le metemos un par de debates a nuestra práctica comunicacional, que ya es bastante, nos preguntamos sobre la musicalidad, nos preguntamos sobre las voces, nos preguntamos sobre las fuentes, ya lo decía el Marcelo, sobre que, oye, la dirigenta igual algo me transmite, el tener a esa dirigente acá me da, y es perspectiva de género, por supuesto que sí. Las preguntas que nos hacemos van en esta dirección, ¿no? Que podemos hacer mejor comunicación y también es nuestro llamado a que tenemos que hacer mejor comunicación. Somos los comunitarios, somos las comunitarias, somos los que estamos, los que criticamos con mayor ahínco a veces a los medios hegemónicos, con razón, con justa razón a veces a los comerciales, porque en nuestro trabajo hay un poco de voluntarismo, hay un poco de amor a la comunidad, de servicio, y eso tiene que notarse en un buen trabajo. Eh, Aquí tenemos lo que hemos revisado estas 4 sesiones. Concepto de lo comunitario, las definiciones, los alcances, las herramientas de cartografía y comunicación local. En la segunda sesión, el concepto de interculturalidad, las prácticas comunicativas que abordaban la interculturalidad, entender este diálogo que reconoce la convivencia de múltiples culturas y comunidades también. La sesión 3, la sesión pasada, el enfoque de género en nuestras prácticas, el reconocimiento de los debates que están hoy día ocurriendo, el reconocimiento de nuestras posturas frente a esos debates, y el reconocimiento del rol de la radio ante el desafío de asumir estos debates en lo comunitario. Una cosa es entender que están estos debates, que me pueden gustar o no me pueden no gustar. Otra cosa es entender mi postura frente al debate y otra cosa es entender el rol de la radio, que no siempre tiene que estar de acuerdo con mi postura. Porque somos radios comunitarias, lo conversamos la semana pasada, somos radios que nos debemos a una comunidad, terminamos conversando de eso, terminamos hablando de cómo las comunidades necesitan contenidos también, necesitan preguntas, necesitan ser motorizadas de alguna forma con información. Y si somos la radio comunitaria del pueblo, de la ciudad, de la comunidad, como decía el Marcelo, hay que asumir esa capa, hay que asumir esa mochila, ¿no? Entonces la idea hoy día es, desde estas preguntas, estas reflexiones, ver cómo nutrimos estrategias para hacer cosas. El primer trayecto reflexivo tenía que ver con esto, con radio comunitaria, territorio, con la cartografía y la comunicación local como una herramienta, ¿no? Que nos daba datos y nos daba agenda. Ustedes me acaban de contar las agendas que aparecieron, yo les conté lo que vi de los trabajos de ustedes. Muy interesante como algunos mapean, eh, bueno, los festivales, me acordé de disonancia los conciertos como espacios también interesantes ahí, lo físico con lo simbólico, con lo digital también. Alguna gente detallaba ahí, algunos trabajos detallan territorio geográfico, territorio digital, todo lo simbólico y diferentes actores en cada uno de ellos. Entonces está interesante lo que nos permitió hacer este primer trayecto reflexivo que hicimos. El segundo tenía que ver con la interculturalidad, por supuesto, con las identidades originarias, migrantes, intergeneracionales, cómo las culturas convivían en nuestras comunidades, cómo vivimos en comunidades multiculturales que muchas veces no son reconocidas como tales tampoco. Creemos que todos los painecinos son iguales, que todos los tomecinos somos iguales, que todas las penquistas somos iguales y no somos iguales. Hay diferencias y hay que aprender a vivir con esas diferencias y sacarles partido, ¿no? También vimos una visión crítica de los medios, hablamos de los estereotipos, de los prejuicios, de la discriminación y cómo nuestras prácticas comunicacionales también con la cotidianidad van replicando esa discriminación. ¿Qué es lo que sacábamos en limpio? Que la radio comunitaria estaba ¿para qué estaba la radio comunitaria, el medio comunitario? Para fomentar la pluralidad de voces, para, tal como decía Leila recién, asumir una postura frente al derecho a la comunicación. Si tengo migrantes en mi territorio y no tienen voz en ninguna parte y tienen un problema, mi rol es darles voz. Mi rol es armar un programa de debate para que también le tengo que dar voz a la gente que está en contra tal vez de los migrantes. ¿Por qué no? Pero mi rol no puede ser quedarme en silencio. Mi rol no puede ser la inactividad. Mi rol no puede ser asumir que el debate no está. Por supuesto, también frente a estos temas, la radio tiene que generar empatía. A las comunidades nos cuesta, a las comunidades les cuesta entrar a temas complejos. Y lo que hace la agenda hegemónica es decirnos que estos son temas complejos, que estos son temas de marcos legales solamente, son temas de los diputados y son temas de más carabineros en la calle o menos carabineros en la calle. O los mandamos toda una isla o los mandamos. Y estos temas siempre aparecen cuando lamentablemente tenemos o incendios forestales, como decía Libón, o algún gran crimen como estos crímenes atroces que aparecen a veces. Estos temas siempre nos permean
Y los medios hegemónicos nos lo muestran como que es un tema o de Santiago, o del Tribunal de Justicia, o de la sala, de la cuarta sala oral en lo penal, y nos alejan del debate. El rol de la radio comunitaria es acercar el debate. No es un tema de la cuarta sala y del ministro que diga si o sea, si Hermosilla va a quedar libre o no, si la Cati Barriga va a ser libre. Esos debates tienen que estar igual en nuestros territorios. Los podemos bajar a nuestra comunidad de una forma distinta, con ideas nuevas, no sé, no les digo todos los debates, pero alguna cosa hay que darle. A eso yo me refiero con generar empatía con la pauta. Descolonizar la comunicación, lo decía la Leila, por supuesto, y también denunciar. Hay que denunciar cuando se producen violencias y violaciones de derechos humanos, de derechos de inmigrantes, de derechos contra los pueblos originarios. No podemos tampoco quedarnos callados. Lo mismo con las temáticas de género, que incluso Leila lo definía muy bien. Hay una línea de violencia que está metida en el lenguaje publicitario, en la visión de los derechos humanos que tienen las mujeres, una violencia económica, analizó todas las dimensiones. Bueno, el debate estaba abierto, efectivamente. Nuevamente aparecían preguntas sobre cuál es el rol del medio comunitario frente a esta temática. Como aquí hay unas violencias estructurales que son parte de nuestra condición humana, lamentablemente, de nuestra condición cultural, digamos, lo más que nada, eh, le puse como uno de los roles, efectivamente, que es la eliminación de las violencias. Nuestras radios, nuestros medios tienen que estar abogando por la eliminación de las violencias. Cada cual ve cómo lo hace, efectivamente, tal como lo dice la Leila. No le puedo pedir yo a los compañeros que están hablando, no sé, de rock pesado o no sé, de cualquier temática, de libros, por ejemplo, de lectura, que todos los programas hablen de violencia de género. No, yo sé que no se puede, pero sí uno tiene que encontrar la forma de cruzar estas agendas con nuestro quehacer comunicacional. Eh, Educar sobre marcos legales, lo puso también, nos dio toda una lista ¿cómo se llama?, de documentos que podemos hacer, esos documentos están compartidos, si alguien necesita información. Y también puse abrir la radio a voces nuevas. A veces nos cuesta recibir gente nueva, porque se van a quedar hasta más tarde, siempre alguien nuevo te complica con los equipos, te complica con ¿cuándo quiere venir el martes? El martes, pucha, uno tenía otra cosa que hacer. Ustedes lo saben mejor que yo, que abrir la puerta de las radios, las puertas de los medios siempre es complicado, pero estamos para eso, estamos para eso. Entonces, preguntarnos también a quién nos falta abrir la puerta en nuestras comunidades. No vamos a poder abrir la puerta para todo el mundo ahora, al tiro, de una, o tal vez sí, pero empezar y por supuesto, ya lo que decía un poco, lo que comentó Marcelo, buscar esas historias, buscar esas miradas. La Lira nos mostró con ejemplos de diferentes podcasts. En todos nuestros territorios hay cómo abordar las temáticas de género de una forma local. En todos los territorios hay cómo bajar la pregunta por el quehacer de las mujeres, de las disidencias, por la violencia patriarcal, de una forma que podamos hacerlo acotado a lo local. Y es nuestro rol como radios, como medios, encontrar esa forma, ¿no? Encontrar esa forma. A veces hay que preguntar, a veces hay que pedir ayuda, a veces hay que leer un manualcito, a veces hay que escuchar otras cosas para darnos ideas, pero hay que hacerlo. No podemos quedarnos tampoco en la voz de no me gusta esto, no podemos tocarlo. Bueno, la pregunta en el fondo es cómo un medio incide en la opinión pública, cómo un medio, luego de tener estas preguntas, yo me hago cargo y estas necesidades que me piden y estos actores que tengo y esta agenda que pude construir con este ejercicio de cartografía, tengo que elegir dónde voy a incidir, tengo que elegir con qué agenda voy a incidir. A veces uno quiere incidir en todo, y está bien, si se puede, lo puedo hacer. Pongo músicos locales, hablo sobre los trabajadores del sindicato que tengo aquí al lado, hablo sobre la violencia familiar, las denuncias de violencia que hay en la comuna, y a veces uno trata de hacerlo en un material que tengo en la mañana o en un informativo que hacemos en la tarde. Intenciono que los programas musicales, muchos de nosotros tenemos programaciones musicales. Intenciono, ¿sabes qué? En la radio estamos hablando de que no queremos más esta música, estoy dando un ejemplo, o que tratemos de que la música no contenga letras de este estilo. Bueno, eh, ¿Cómo cambio ciertas cosas que están en las comunidades? Eh, yo les resumo algunas de las respuestas que dan eh, la bibliografía que hay al respecto, sobre medios locales, sobre incidencia local, sobre qué han hecho los medios para incidir en los medios comunitarios, los medios Radio Temblor en Honduras, la Tribu FM en Argentina, eh,
las radios de Herbol en Bolivia. ¿Qué han hecho para poder incidir en su agenda y haber cambiado la vida de sus comunidades? Yo les seleccioné algunas de las soluciones, algunas de las propuestas, no son soluciones. Una, que yo creo que muchos de ustedes lo hacen efectivamente, que es definir la editorialidad. Es decir, ¿de dónde estamos hablando? ¿Desde dónde comunicamos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos comunicando? Yo creo que es una pregunta de cajón y todos me van a decir, bueno, lo sabemos, para la labor a comunidades, para esto, para esto, otro. Sin embargo, a veces se nos olvida y es bueno recordarlo. Y a veces es bueno pegarlo al entrar a la radio, en una puerta, atrás de una puerta, antes que prendamos el micrófono, al ladito de la mesa de sonido, poner ahí, oye, esto lo estamos haciendo para esto, para que la comunidad se ponga más dialogante. No es para que yo hable toda la mañana, no es para que el auspiciador este que me trae 150 luquitas, 100 luquitas, es por este fin. Eh, la misma pregunta por la editorialidad me hace pensar en definiendo contenidos comunitarios que estén en mi territorio, ¿no? Medio ambiente, un diálogo ecuménico, porque tenemos muchas radios evangélicas también. A las radios evangélicas también hay que, se pueden hacer estas preguntas y tienen que preguntarse. Mi radio religiosa, mi radio que está destinada a la interpelación de un culto, a la propagación de un culto, dialoga con otras religiones, tiene algún ejercicio ecuménico con otros ámbitos, la cultura, si mi radio es solamente o mi medio es solamente sobre, por ejemplo, libros, sobre cultura específica, no sé, cultura coreana, todos tenemos programas que son específicos de una cultura. Salimos de ese espacio solamente para tener empatía con otras corrientes o solamente nos quedamos en lo mismo, porque si tengo una radio que solamente va a hablar de lo mismo, 24/7, no va a funcionar. Otra solución que se denomina así es asumir una agenda temática, decir, sabes que el año 2024, 2025, perdón, me quedé en el pasado, eh, mi proyecto comunicacional va a tener este tema y va a estar centrado en este tema. Yo sé que todo el mundo va a estar hablando de esto otro, pero yo quiero marcar una diferencia y quiero acordarme que estos son por decirte alguna cosa, los 100 años de Violeta Parra, cuando pasaron, fueron hace varios años ya. Eh, sé que este año, por ejemplo, se cumplen los 80 años de el Nobel de Gabriela Mistral. Son temas, a veces son fechitas, pero son cosas que uno puede asumir como una agenda temática. Mejor si es propio, por supuesto. Yo les doy ejemplos que son más generales, pero eh, todos tenemos agendas que podemos, o fechas en nuestro territorio que podemos tomar para asumir una pregunta pública y decir, la agenda de la radio, este año va a ser esta. Va a preguntarse, ¿qué pasa con 100 años de Tomé? No sé cuántos años tiene Tomé, solamente estoy tirando el ejemplo. ¿Por qué estamos llegando a los 120 años de algo? No sé. Hay que hacerse preguntas a veces que no hacen los medios comerciales, que están fuera un poco de la agenda y los ponen otras preguntas. Otra salida interesante también que nos propone para pensar la incidencia de los medios en lo local tiene que ver con eh, la práctica comunitaria como tal del medio. ¿Somos radio comunitaria porque tenemos el apellido comunitario o somos radio comunitaria porque realmente reproducimos relaciones comunitarias al interior del medio? Hay respeto, es un lugar seguro para mujer y para disidencia. eh, Tratamos de no ofender a nadie ni de pasar a llevar con un lenguaje que sea violento en cierta categoría. eh, o igual nos manejamos casi como una radio comercial, eh, pero tenemos el eslogan de comunitario. Lo puse ahí, yo sé que es un tema complicado, porque en un país como Chile, donde no hay medios, o sea, donde no hay recursos, donde no hay fondos, se hace complicado que más encima a la gente que está sobreviviendo, que son ustedes, se les diga o se les pida que más encima tengan prácticas horizontales, internas, participativas, ay, que más encima nos respetemos entre todos. Yo sé que suena utópico, pero también es una forma de marcar una distancia, marcar una diferencia, de incidir en el medio. Cuando una radio es visitada por sus vecinos, cuando una radio, la gente sabe que puede acceder a la radio o las redes sociales de la radio, pasando al territorio más digital, son visitadas y comentadas por los vecinos, por las vecinas, por los habitantes, tú te das cuenta que si el público siente en una práctica comunitaria distinta.
¿Hay preguntas en el chat? Hola, hola, hijo. 9 goles. Ahí, mira. Ahí está Ivonne que me dice que las fechas de Estados del pueblo chileno. Ah, qué bueno. ¿Ustedes lo tienen como tema, como temática, como contenido comunitario? ¿Ustedes tienen esas fechas grabadas, Ivonne, como contenido radial? Qué bueno, qué bueno. Y un contenido solo de Radio Bosque Curruf. Buenísimo. Y también, otra sugerencia que dice que efectivamente que es realizando procesos comunicativos con cultura e identidad. Yo siento que ahí en el mundo de la cultura, en el mundo de lo que está pasando hoy día con el quehacer artístico cultural en la calle, hay un campo muy interesante para las radios comunitarias, para los medios comunitarios. Se llama o se entrevista a algún dirigente político mapuche. Perfecto, perfecto. ¿Le hace sentido estos conceptos? Agenda temática, contenidos comunitarios, definir una editorialidad, son cosas que se hacen en los medios, sienten o están muy lejanos de lo que se hace cotidianamente, o nos cuesta. Yo sé que nos cuesta, estoy yéndome a las ideas. Sé que a veces la radio es llegar, prender las luces, prender el transmisor, echar a andar el computador, que alguien lo dejó mal apagado. Yo también sé que es así, pero hagamos el ejercicio de pensar si podemos asumir alguno de estos desafíos. Ustedes, sus prácticas, cómo han incidido en sus comunidades? ¿Alguien tiene alguna buena anécdota de una incidencia, un impacto real que haya tenido como radio? ¿Y a qué se debió? ¿A un programa en vivo, una entrevista, un contenido, una campaña? ¿Qué nos produce la incidencia de los que estamos aquí? ¿Alguien siente que realmente con oye, tiramos esta entrevista, salió este programa musical y la gente comenzó a hablar de algo? ¿Alguien tiene alguna anécdota buena de eso? Nosotros. A ver, Me río. Me río porque claro, son cortitas. Sí, con el municipio. Sí, con el municipio, desde la... Bueno, esta radio tiene 24 años, tú sabes que es la historia un poco. 24 años de existencia y hace 2 años que, desde que tomé la administración de la dirección, se ha logrado posicionar en el territorio. Eh, las plataformas digitales han ido creciendo, los contenidos han ido creciendo. Y resulta que entramos a tratar de jugar a las reglas del juego solicitando las subvenciones que corresponden, donde nos habíamos dado cuenta que hace años se estaban entregando subvenciones de plata a todos los chilenos a través de dedo a los otros medios, po. Y empezamos a generar contenidos tan fuertes que lamentablemente el año pasado y este año entramos de lleno y hemos tenido que llegar ya en este minuto ya a declarar un pronunciamiento jurídico de la Contraloría producto de los contenidos, producto de que hemos destapado situaciones irregulares y que lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, los que hacemos radio, dentro hoy día de los informes técnicos de licitaciones, pusieron una artimaña que en el cual nos evalúan por potencia. Eso es totalmente ¿estás discriminatorio. hablando de fondo de Entonces, medio? ¿De fondo de medio sí, no, o no, de las asignaciones de medios de los municipios? de los municipios. Es Ah, decir, ya. ya fue tanto que para podernos sacar Para poder del justificar, claro. camino, claro, nos pusieron ya el informe, y eso, ojo, y eso lo digo en relación a que empezamos a generar de contenido fuerte hace 2 años. Y el medio empezó a crecer, y las credibilidades han sido más fuertes. Entonces, obviamente, como competimos las mismas reglas y condiciones porque la radio emite facturas 30 días y nos metimos también al mercado público y a hacernos parte de las reglas del juego que ellos estaban planteando, y terminaron ya poniendo un jaque mate prácticamente dentro de los informes técnicos, poniendo la potencia de las radios comunitarias, en el cual es totalmente discriminatoria. Y hemos llegado ya a la instancia que ya, y ojo, va a generar todo esto más todo esto.
hemos llegado ya a la instancia de llegar a reclamar directamente con un pronunciamiento jurídico con la Contraloría. Es decir, eso habla de los trabajos de podcast, de los trabajos de contenido, de la presencia en el territorio, de los despachos en vivo, de decir la objetividad, de no hablar de lo que dices tú, de que si Monsalve entra o no sabe, o que Capi Barriga, bueno, salir de ese concepto y dar ese punto donde lamentablemente hoy en día se sigue manteniendo esa institucionalidad comunicacional de los municipios. Pero eso nos ha generado, y del hecho que ha sido un tema no menor, que muchas organizaciones ya han dado cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Y llegar a esa instancia, Quique, que hoy una radio comunitaria que está dentro de, te pongan un puntaje técnico por potencia, claramente viola la libertad la 20.433 con respecto y sin tener conocimiento de lo que es una radio comunitaria y hasta dónde nos permiten y hasta dónde podemos llegar y cómo debemos presentar una licitación. Y eso se generó producto de eso. Entonces, eso, por eso digo, sí, hemos tenido, y ya en segundo año, y ahora se marcó ya definitivamente, bajo esta gobernabilidad, que no somos santos de su devoción. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Quién más tiene alguna cosa que le haya pasado, que haya movido algo, que ustedes digan, sí, esto pasó porque nosotros tiramos esto? Esto pasó porque tiramos, porque el programa de la mañana, el programa del sábado a la noche, generó algún cambio. ¿Nadie más? Seguimos. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Eh, esto, esto es una serie de apuestas y de resultados que los medios locales generan, ¿no? De incidencia en sus espacios locales. No las voy a leer todas, por supuesto, son muchas, pero algunas me llaman mucho la atención que tienen que ver con, este es un resumen de las mejores prácticas que han habido en América Latina de medios comunitarios, qué es lo que han logrado. Me llamó la atención cómo una radio forma capital social, cómo una radio comunitaria, un medio local, aumenta el capital social del territorio. Por ahí leí el trabajo unos compañeros, una compañera, no me acuerdo, compañero o compañera de Retiro, de un medio que se llama La Voz, parece que es un medio digital, que decía cómo había una parte que él describía que está separado de la comuna principal por la Ruta 5 Sur. Y es un pueblo súper apartado, le entendí en el mapa de actores y en el trabajo, que era un pueblo como apartado del resto porque estaba la carretera cortando. Como en el fondo, ese capital social de esos pueblos perdidos, de Copihue era Copihue, están tan discriminados porque no son ni capital regional, no tienen ni siquiera municipio, dependen de otro municipio que era Cauquenes, sería todo un tema. Su capital simbólico es bajo, el conjunto de relaciones sociales de las que disponen son bajas, porque no tienen ni posta rural, no tienen ni nada. Entonces, como un medio comunitario formaba capital social, lo decía uno de los textos. Favorece la transparencia y el flujo de información, lo que acaba de decir Marcelo, efectivamente. Si las autoridades locales, si los poderes locales o regionales no tienen transparencia, el medio comunitario puede lograr que haya una transparencia y un flujo de información real. ¿Por qué están discriminando? ¿Es por potencia? ¿Por qué? A ver, Claudia Maturana. Después de la entrevista el día lunes, en Aquí habla el cajón, aparecen iniciativas nuevas siempre que tenía entrevista, anuncian, sí, pues, suele pasar. ¿Te están escuchando entonces? ¿Te escuchan entonces vos, Claudia? ¿Algún problema que se denunció, analizó durante el programa? Excelente. ¿Te están escuchando? ¿Ah? El alcalde está con la radio ahí prendida, qué buena, qué buena. Entonces, ojo, que todas tenemos, todos nuestros medios tienen algún grado de incidencia en nuestras comunidades, ¿ah? Todos, que no es menor, que no es menor. Y es bueno tenerlo en consideración, es bueno definir cuál es, a dónde llegamos, lo que hemos logrado hacer. Eh, Otra cosa interesante que había acá era esto que me parece muy fundamental, que cuando un medio comunitario funciona bien y logra establecer un vínculo real con un territorio, voy a leer ahora, abre una dimensión de corresponsabilidad de los habitantes por sobre el territorio o la comunidad. Es decir, si un medio es capaz de transmitir la preocupación por el territorio de una comunidad, hace que más gente seamos corresponsables de lo que pasa en San Joaquín, en San Miguel,
en mi territorio. Vivimos en una sociedad súper poco responsabilizada de todo, de nada. Es culpa del Estado, es culpa de los venezolanos, es culpa de los migrantes, es culpa de los indios, es culpa de lo que sea. Tenemos muchos culpables, pero no tenemos responsables. Y yo creo que hay un tema ahí con lograr la corresponsabilidad de los territorios, hacer que las comunidades nos hagamos responsables. No hay educación sexual en los colegios, o que lata, me quedo quejando. No, hagamos nosotros educación sexual. Que la radio sea el espacio para. No le va a gustar a la gente, algunos sí, algunos no, pero no hay. Bueno, eh, abre paso de lo individual a lo colectivo, que también apareció en las sesiones pasadas, me acuerdo con Leila, que tiene mucho que ver con cómo nos sacamos esta camisa de fuerza que es el individualismo, ¿no? De estos días. Bueno, esto va a quedar aquí, no las quiero leer todas. Bueno, solamente para hacer el salto de las definiciones que vimos en la primera clase a otro tipo de definiciones, les quiero mostrar este cuadro sobre tipos de medios alternativos y comunitarios que tienen otros autores, que también está muy interesante, solamente para compartirlo y después de lo que hemos analizado, después de lo que hemos escuchado y debatido con los temas que nos ha traído Leila, a ver si nos podemos mapear, a ver si podemos encontrarnos en alguna de estas definiciones. Eh, eh, Hay un concepto que es el rizoma, no sé si todos lo conocen, si todas la conocen, que tiene que ver con una forma de entender el concepto de relación, el concepto de entender una red, el concepto de entender cómo me vinculo, ¿no? Los vínculos. Y ustedes hicieron mapa de actores, mapa de relaciones, se miraron frente a otras experiencias. Algunos se pensaron con mucha, ¿cómo se llama? Participación con el municipio, otros se dibujaron mucho más lejos de todos, algunos se pensaban más lejos de las productoras, más cerca de los fans, de un gusto musical, en fin. Eh, y este autor toma este concepto para desarrollar una teoría, estos autores. Es un cuadro que separa las prácticas de comunicación comunitaria mezcla dos variables. ¿Dónde está centrado el ejercicio del medio? Si en la práctica mediática o en la práctica social de la comunicación. Es decir, me centro soy un medio que estoy aquí porque me gusta hacer radio, o soy un medio que me gusta más estar por aquí por mi rol en la comunidad, por mi rol en la sociedad. Entonces mezcla a los medios separa a los medios en medios que están en un eje mediacéntrico y en un eje que están sociocéntrico. Y a esos dos ejes les pone dos enfoques, que es el enfoque esencialista, que habla de los medios comunitarios en función de la autonomía, como ellos solos en una sociedad, y los medios de comunicación comunitarios en relación a otras identidades que un enfoque relacionalista. Yo sé que me puse complicado, me puse denso, pero solamente quiero pasar por aquí para dejarle esto, porque entonces tenemos cuatro tipos de medios. Al mezclar los dos, se nos dan cuatro tipos de medios. Medios que son de servicio solo a la comunidad local, medios que están de servicio solo a la comunidad local, medios que se sienten, por otro lado, alternativos a los medios de comunicación tradicionales, y esos dos son los mediacéntricos en el fondo. Otra identidad de medio, de radio, de televisión, eh, ya yendo al eje sociocéntrico, donde nos sentimos parte de la sociedad civil. Sabes que mi medio es parte de un movimiento, soy parte de una sociedad civil que está viva, o soy parte de un movimiento cultural alternativo y me siento parte de ese movimiento cultural alternativo. O como un caso que muchos de aquí conocen, mi medio es parte del MAT, o mi medio es parte de Modatima, o mi medio es parte de la red de mujeres algo. Tengo una relación con un aspecto de la sociedad civil, ¿cierto? Entonces, la definición de sociocéntrica. Y la cuarta definición es que es un medio rizoma. Voy a ir a las definiciones ahora. ¿Se entendió lo que estoy mostrando, cierto? Es una definición que son los autores donde mezclan dos enfoques para definir comunicación comunitaria. Solamente para recordar las definiciones que vimos en la primera clase, que eran mucho más desde el quehacer del medio, ahora se nos ponen definiciones en función de las relaciones y de cómo el medio se define en función de un universo que está alrededor.
no de lo que hace el medio. Hacemos comunicación con la comunidad para que la comunidad se exprese en un espacio local, sino que cómo se subentiende el medio. Bueno, sigo. Aquí están las definiciones efectivamente de cada uno de los conceptos. Voy a cerrar un poquito el zoom que no puedo, no alcanzo a leer esto. Ahí, a ver. Cuando son medios que se defienden como sociocéntricos y se definen como, me fui para atrás, ahí, mediacéntricos, servicio a la comunidad, a los medios de comunicación que validan y fortalecen a la comunidad de la que forman parte, permiten y facilitan el acceso y la participación de los miembros de la comunidad, centrados en el quehacer de mi comunidad, que mi comunidad participe, qué sé yo. No digo que ustedes sean alguno de estos 100%, tenemos diferentes trajes puestos. Otros medios que nos definimos en función de la alternativa a los medios de comunicación tradicionales. Nuestra trayectoria en Chile siempre ha sido contra la hegemonía de los medios tradicionales, somos los medios distintos, no somos igual que la Bio Bio. Tenemos algo de esa definición, que se refiere al enfoque de los medios alternativos como alternativos al modelo comercial, por supuesto, de una estructura más equilibrada, horizontal, etcétera. Autorrepresentación, multiplicidad de Da voces. un 70% y pagáis la diferencia, ¿no? Sí, la diferencia solamente. ¿Y qué? Perdón, ¿Estás ahí? perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Solamente estaba repasando lo que decía acá, que eran los otros dos tipos de medios. Y la definición rizoma, solamente quiero ir porque me parece como un escenario a proyectar el futuro de la comunicación comunitaria muy interesante, que se define de la siguiente forma: un enfoque que se refiere a los medios de comunicación alternativa comunitaria como una encrucijada, como un cruce, como un espacio de cruce de personas, donde diferentes tipos de movimientos y luchas se Ahí. encuentran y colaboran. ¿De qué forma? No sabemos, pero se presenta la figura de un rizoma, que siempre uno busca lo que es un rizoma y te van a decir es cómo crece un jengibre. Eso es un rizoma. Desordenado, descentralizado, no lineal, anárquico y nómade, dicen aquí citando a un autor muy famoso. Entonces, le he dado vuelta a este último, siempre me queda dando vuelta a estos medios de comunicación rizoma. ¿Cuándo iremos a hacer medio de comunicación rizoma? ¿Cuándo las radios en Chile? Siempre estamos, yo siento, en los estadios anteriores. Entonces, eh, perdón, en estos dos. Yo no sé si me entendieron algo de las cuatro definiciones porque esto igual está una volada de autores también, no es más que eso. Pero me llama la atención cómo se proyecta y cómo uno me permite soñar esta definición de rizoma, como que sería posible que tal vez que las radios y los medios comunitarios como los conocemos hoy día ya están siendo, yo creo que en muchos casos, espacios de ¿cómo se llama?, de encuentro, donde la gente se cruzan luchas, se cruzan debates, se cruzan, y nuestras radios tienen que estar al servicio de ese cruce, más que al servicio de los debates, de los discursos. ¿Se entiende? Hacia allá quiero ir. Cómo nuestros medios, y hacemos mejor comunicación, como decía el título inicial, en función de mejorar el cruce de gente en nuestros medios, el cruce de palabras, el cruce de voces, más que defender una postura u otra. ¿Se entiende? Más o menos. No los veo. Sí, capitán. ¿Sí, capitán? Ya. Entonces, bueno, la idea es, por supuesto, pasar a la acción. ¿Qué herramientas tenemos para producir transformaciones en la esfera pública local? Si hemos visto cómo hemos incidido, si hemos visto qué es lo que nos dice la bibliografía, editorialidad, agenda temática, producir contenidos comunitarios, veamos qué acción, qué herramientas tenemos para pensar. Tenemos ¿cómo se llama?, un fondo de medio abierto. Por lo tanto, la idea es pasar igual a ideas, pasar a ideas, estrategias que podamos transformar tal vez en algún momento en proyecto, ¿por qué no? Y vamos. Bueno, la primera idea que les quiero traer, el primer camino de ideas que les quiero presentar, tiene que ver con desarrollar ejercicios colectivos de producción de contenido contingente. Suena raro, pero es ocupar a la comunidad, que la comunidad sea parte efectivamente de los contenidos de la radio.
¿Cómo? Ay, tengo que hacer un programa, nosotros haremos convocatoria en la JGM, llegan 30 proyectos, tenemos que seleccionar, es un tema. Pero muchas veces tenemos la capacidad, tenemos nosotros la posibilidad de no hacernos, no complicarnos tanto y estar en espacios colectivos donde se puedan grabar varios contenidos. Voces de niños, voces de niñas, frases de adultos mayores, frases de mujeres, frases de ciertas juventudes, todas esas voces que no estamos escuchando, todo lo que no sabemos que se dice, la radio puede grabarlo. Eh, Dar vuelta al micrófono en el fondo. Las radios hemos estado preocupados durante mucho tiempo en que lo que sale de nuestros estudios salga muy bien, que suene lo más parecido a lo comercial o que la calidad sea parecida para que en el fondo no nos discriminen, como le pasa a Marcelo, no nos digan que somos rascas feos, sino que sonamos lo más profesional posible. Pero hay algo en las experiencias exitosas de radios comunitarias en América Latina que tiene que ver con hacer estética sonora, hacer radio con las voces, con diversas voces. Lo digo porque yo soy un fanático muy grande de Radio Garden. No sé si conocen la aplicación Radio Garden, la página web Radio Garden también, que es una página, una aplicación, está para celulares, que te permite escuchar radios de todo el mundo en tiempo real. Entonces tú puedes estar mientras lavo la loza, escucho una radio de Bogotá, escucho harta radio comunitaria que las voy buscando, escucho radio. Mira, ayer estaba entre Palestina, estaba escuchando música del Líbano. Son radios FM que tienen su señal online en esta plataforma y tú puedes escucharla dando vuelta por el mapa. Es una cosa muy, muy simpática. Pero, y como siempre caigo y me pego bastante en La Tribu, que es una radio argentina, una radio comunitaria emblemática. Yo sé que todo, hay 1000 libros de La Tribu, hay 1000 sistematizaciones de las ideas de La Tribu, qué sé yo, una historia muy grande. Sin embargo, escucharla 20 minutos es mucho más agradable que leer todas las sistematizaciones que hay sobre la historia de la tribu. Y la tribu tiene mucha voz de calle. La tribu tiene mucha estética sonora hecha con gente en la calle, hecha con frases, con un grito de un niño, con frases típicas de Buenos Aires. Entonces, hoy día está muy de moda en estas redes sociales, por ejemplo, eh, no sé si a ustedes les ha parecido, estos cuentas de gente que sube solo audios, como audios de WhatsApp. No sé si alguno lo ha escuchado. Son audios de WhatsApp divertidos, de intimidad de la familia de uno que le dice al otro alguna cosa, pero ahí hay un tesoro en lo sonoro y siempre ha sido de las radios primero que de las redes sociales. Ustedes tienen efectivamente redes sociales, WhatsApp, pueden hacer preguntas, pueden eh, rápidamente recolectar mucho sonido. Y ese sonido, la idea, una invitación es a sacarlo por las programaciones, por las sesiones de grabación. Aparecían también los radiodebates en vivo. Es interesante sacar los micrófonos a la calle y hacer debates abiertos en la calle. Como yo digo en la calle puede ser desde un colegio, puede ser en un espacio como, no digo la calle, a veces la feria del espacio, pero a veces también es un espacio cerrado, ¿no? Primera idea, primer conjunto de ideas, ejercicios colectivos de producción de contenido. Contingente le puse yo, porque creo que está tan movida la agenda que hay mucho tema de qué hablar. Hay mucho tema de qué hablar. Eh, Tanto a nivel nacional, si queremos ampliar el tema nacional, local, por supuesto, ustedes tienen agendas que las conocen mejor, mucho mejor que yo. Eh, segundo ámbito de ideas. Segundo ámbito de ideas. El primero es pensar a la comunidad como una voz más en mi radio. No puedo meter a 1000 niños dentro de la radio, no tengo el tiempo, no tengo los estudios, mis micrófonos son malos, tengo 2 audífonos solamente, mi preamp funciona para 4 personas. Tenemos 1000 excusas y 1000 límites reales, pero podemos generar estrategias para que más voces suenen en nuestra radio. Mientras más voces son en nuestra radio, más escuchas tenemos en nuestra radio. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Segundo ámbito, pensar la parrilla programática. La parrilla programática de nuestros medios es una herramienta. Hay una gran autora argentina que se llama Marita Mata, que ha trabajado largamente los tipos de programas de las radios, la programación radial, el cómo se construye esa oferta radial. Yo sé que hoy día estamos pensando
no solamente en ofertas de audio, ya lo decía Marcelo, tenemos ofertas en YouTube, por lo que lo decía también Disonancia, tenemos ofertas en nuestro programa en vivo, encapsulados, tenemos ofertas en nuestros live de redes sociales, le pasa a cualquier curruf con los días sábados con la ranchera, tenemos diferentes ofertas, ya no es solamente una oferta de sonido, que era nuestro dial, o nuestra señal online, nuestro punto en internet, como de parrilla programática. Hoy ya tenemos diferentes ofertas y hay que pensar estos escaparates, estas vitrinas de contenido, siempre en constante renovación. Eh, yo pensaba, tenemos los programas de radio, que son los que ha trabajado muy fuerte la Marita Mata, clasificándolo, pensando, programas de servicio, programas de educativos, programas infantiles, programas de deporte, programas. Tiene una cantidad un abanico inmenso de posibilidades de programas que no todos los hemos desarrollado en nuestras radios, porque cuesta, porque hay que tener plata, hay que tener voluntarios, hay que tener amigos, amigas, gente que se interese, pero hay que mirarlo. Es un espacio que podemos renovar, que podemos pensar. Hay formatos que no cambian, el matinal, por ejemplo, no sé, o el programa del almuerzo, o hay gente que tiene revistas de tarde, por ejemplo, ya estando ya en el formato más radial, pero siempre uno puede subvertir, repensar, eh, hacer distinto algo para poder innovar. También tenemos otro cúmulo de mucha materialidad que es las parrillas musicales, que son la programación musical. Las 2 horas que tenemos de cumbia bailable, que tenemos en el Sara guardado, no sé si ustedes usan Sara, usan Salamandra o el que estén usando, Didesat, pero tenemos ahí en la música una posibilidad de entregar mensaje también. Estamos utilizando la parrilla musical una plataforma de mensaje. Tenemos listas, por ejemplo, de mujeres cantoras, tan simple como tener algo así. Tenemos una lista de un playlist que suene algún día en la semana. Tenemos un playlist de música de diferentes culturas. Lo pregunto porque a veces somos la radio del rock y somos la radio del rock y nos salimos del rock. Y también la gente nos busca por el rock, pero podemos diversificar también dentro del rock. Podemos diversificar también en la música andina. O sea, siempre es posible entregar más segmentada una parrilla musical. Y también otro ámbito interesante de renovación en nuestras parrillas, así como están los programas, así como está la música, es la identidad radial, que tiene que ver o la identidad audiovisual en el caso de la televisión, que tiene que ver con la estética, ¿no? Con las marcas, los spots, las campañas, y hacia allá vamos, porque el trabajo que tenemos, vamos a pedir, como ustedes saben, es radial y es en formato breve, así que para allá vamos. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? Primero es, a ver, un espacio es trabajar con las comunidades, hacer ejercicios de grabación colectiva, traer las voces de la gente a la radio, hacer que no solamente salga mi voz, sino que salgan muchas voces. En la radio, donde hay más voces, pasa, hijo, pasa, hijo. Mientras más voces hay en la radio, más escuchas hay en la radio. Pase, sáquelo. Estoy. Sí, perdón. Y el segundo ámbito que les decía era, mira qué linda la frase que sacó Manuel Vergara. Hacer radio comunitaria es andar en amores con el pueblo. Ella, mira, les invito a que la busquen porque es una mujer muy sabia, esas mujeres increíbles que traen una sabiduría y que la han desarrollado en conjunto con mucha gente. Y ella siempre, al igual que le agradece y dice que no es nada de ella, sino que es todo sabiduría que ella fue contando en la radio. El segundo espacio que les digo es la renovación de las parrillas programáticas entendidas como una plataforma, un escaparate, una vitrina, diferentes vitrinas, porque tenemos, lo decíamos, parrillas programáticas sonoras, parrillas programáticas visuales, hasta nuestras redes sociales pueden ser entendidas como parrillas programáticas. Y es ahí donde está el llamado a renovar, a ver qué tenemos que cambiar, a ver qué podemos pensar en cambiar para incorporar una mirada de género, una mirada crítica de género, una mirada crítica intercultural, fomentar, empatizar, todo lo que leíamos en las diapositivas anteriores, que son los roles de la radio, ¿no? Y la tercera, que es producir contenido multimedia. Ya lo decía por ahí alguien, hoy día estamos llamados a ser productores de contenido multimedia. Yo sé que la frase creador de contenido está súper mal vista y es como nadie quiere ser llamado, ningún comunicador serio quiere ser llamado creador de contenido, pero a mí me parece que los dos conceptos son muy claros y que hablan muy bien de
de que somos creadores de contenido multimedia, somos creadores de contenido. No hay que renegar de nuestro proceso creativo en la multimedia. Eh, ¿Qué pregunta hacer? ¿Cómo instalar una temática? Ustedes mapearon ahora un montón de nuevas áreas, nuevas preguntas. La ambulancia que falta en una posta rural, la problemática efectivamente con el acceso a los medios más pequeños a ciertos ámbitos culturales donde están cerradas las puertas, porque te miden en función de escuchas, y en el caso de otros medios lo miden en función de potencia. Es decir, siempre hay una... ¿Cómo me hago cargo de que esas preguntas estén en mi contenido multimedia? ¿Cómo me hago cargo de que estas preguntas estén en mi salida sonora, mi salida visual, de que haya una estética que acompañe mi quehacer comunicacional? Eh, bueno, Radio Temblor en Honduras, por ejemplo, también es señalada muchas veces como un gran ejemplo de radio, de una radio que se metió con luchas socioambientales y que levantó la identidad de los garífunas, que es una identidad que está en costeña de Honduras, señaladas como ejemplo. Eh, Bien interesante que me pareció, bueno, no me acuerdo en este momento, pero este tercer ámbito es interesante, que tiene que ver con cómo pensamos el contenido multimedia, cómo lo estamos mejorando, cómo lo estamos pensando. Yo sé que a veces no tenemos el tiempo de dedicarnos, aparte de hacer radio, a actualizar la web, actualizar las redes sociales. Sin embargo, si decidimos tener esas ventanas, si decidimos abrir esas vitrinas al mundo, esos escaparates, tenemos que estar constantemente preocupados de sus contenidos. Tenemos que estar constantemente preocupados de tener renovación, frescura, preguntas claras. Eh, Hoy día está muy de moda hacer contenidos informativos asépticos. Le pongo una musiquita y aparecen las imágenes y no hay nadie hablando. O le pongo las letras, ¿no? Que son los formatos que están de moda, los reels o los reel musicales. Sin embargo, yo siempre me pregunto y comparto con el equipo de la radio, que son mucho más jóvenes, por supuesto, las compañeras, los compañeros de allá, que me dicen, no, Kike, así se hace un reel. Kike, no, es que así es el lenguaje de... Te pones muy viejo, pero a mí me falta siempre la voz. Creo que la voz como elemento sonoro de nuestras voces, las voces de mujeres normales, de hombres viejos, de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes, tienen que estar presentes en nuestro contenido multimedia. Nos da una diferencia. No queremos sonar empalagoso, queremos que suenen el comentario de la vecina como sonó. Hay un valor ahí, algo pasa cuando tenemos ese sonido crudo, esa imagen cruda. Eh, Distinto a cuando los grandes medios quieren hacerlo y ponen como esas cámaras más ciudadanas, bueno, no sé, pero separarnos de esa estética, ¿no? Luchar por tener estéticas propias, por tener formas de contar las cosas que sean nuestras y que la gente sepa que es distinto.